Hoy vamos a exponer sobre todas las intervenciones urbanas que se han hecho en el país. Se conoce muy poco, pero es bastante lo realizado en ciudades fronterizas, en ciudades turísticas, en donde se da el contraste de que hay hoteles de gran lujo y al mismo tiempo colonias populares sin servicios, donde viven los trabajadores del sector turístico. Todo lo que se ha llevado a cabo en las colonias más pobres del país, en muchos municipios, el programa de vivienda también para gente muy pobre y casi ya la terminación del programa de reconstrucción por daños causados por el sismo del 17 y otros sismos. Ya estamos cerrando y es importante lo que se llevó a cabo. Se conoce también muy poco. Entonces vamos a informar sobre eso y luego abrimos para preguntas y respuestas. No vamos a tener mucho tiempo porque tengo que salir a Michoacán. Vamos de gira de fin de semana. Pero sí, ya empezamos. Bueno, paso. Muy buenos días, compañeros, compañeras, señor presidente, con su permiso. Bueno, vamos a recapitular lo que son los avances del programa de mejoramiento urbano y lo que sería el programa nacional de reconstrucción. Algunos datos generales del programa: el incremento del bienestar en las comunidades, inversión pública de la obra y la generación de empleos. Entonces, recordemos que es servicios básicos, equipamiento, pero también la generación de empleo en esas localidades que se contratan la mano de obra. Algunos elementos que son las variantes del programa de mejoramiento urbano: infraestructura y espacios públicos, que yo lo voy a exponer; apoyos directos y mejoras en la ampliación de vivienda, que lo va a exponer la subsecretaria, la doctora Edna Vega; la entrega de escrituras de propiedad y un tema muy importante que es la planeación urbana de los municipios, que son los que dictaminan los usos de suelo y los permisos de construcción que tenemos hoy en día. Siguiente lámina. Aquí podemos ver un mapa general de lo que ha sido la evolución del programa de mejoramiento urbano desde el 2019, atendiendo la frontera norte, ciudades turísticas, como acaba de comentar el señor presidente. En el 2020 nos empezamos a concentrar en el color azul en la zona metropolitana del Valle de México, la zona sur-suroeste y Tabasco. En el 2021 tuvo el programa su mayor ampliación presupuestal. Atendimos todos los municipios del corredor del Tren Maya. El plan de justicia de Pueblos Yaquis se amplió. Todas las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Seguimos trabajando en el sur-suroeste. Y en el 2020 tenemos el corredor interoceánico, zona sur, que es Chiapas prácticamente, el plan de justicia de Pasta de Conchos, y seguimos con el trabajo del plan de justicia de Pueblos Yaquis. Datos generales del programa: hemos llegado al día de hoy a 931 equipamientos, escuelas, espacios públicos, mercados deportivos, 250,000 acciones de vivienda a través de la Comisión Nacional de Vivienda, casi 40,000 acciones de regularización y 82 planes municipales. Datos importantes del programa: a través de todos esos componentes son 370,000 empleos, 94 reconocimientos nacionales e internacionales de arquitectura y urbanismo. Hemos atendido, beneficiado a una población de 8 millones de personas en un radio de 750 metros a la redonda de cada una de las intervenciones. El volumen de obra equivale a 8.8 millones de metros cuadrados intervenidos, o lo equivalente a más de 450 zócalos de la Ciudad de México. La tipología: parques y plazas con el 30%, vialidades con el 29% de estos equipamientos, educación y cultura 159 equipamientos, el 17%, salud y seguridad 43%, comercio, mercados públicos, un tema muy importante, y la parte deportiva 151 equipamientos, el 16%. Siguiente lámina. Esta es, digamos, la proyección de lo que hemos ya arrancado en el 2023. Vamos a estar trabajando en Cananea, en Ecatepec, en Jalisco, en Cañadas de Obregón, en Oaxaca, Guayma, Tlayacapan, Tepoztlán, Playas de Rosarito, La Paz, Manzanillo, Tepic, Tizayuca, Tulum, el centro de Tabasco, y aquí en la Ciudad de México con el Archivo Agrario Nacional aquí en el centro histórico. Siguiente lámina. Tenemos algunos ejemplos muy breves de cada una de las tipologías: las plazas, Tinum, Zumpango, Tlahuelilpan, Mezcatitlán, algunos ejemplos de los tipos de equipamientos. Siguiente lámina. Tenemos igual otros espacios: Escárcega, Ensenada, Nextlalpan. Algo muy importante es el uso de los materiales de la región, las tonalidades que se apeguen a los contextos históricos. En este caso trabajamos mucho con el propio INA cuando presentamos los proyectos en centros históricos para la aprobación de la paleta vegetal, la iluminación, la tipología de materiales que estamos utilizando. Siguiente lámina. Tenemos algunas vialidades. En muchas de estas vialidades, en la gran mayoría, metemos agua, luz, drenaje, pavimentación, servicios básicos en las comunidades. Ensenada, calle Nueva Inglaterra es un caso. Entonces, recordar que muchas de estas intervenciones se llevan a cabo en las colonias de mayor marginación y carencia de servicios básicos a nivel nacional. Siguiente lámina. En educación y cultura, aquí un ejemplo de la antigua estación de ferrocarril de Tapachula, una estación que estaba abandonada, era un basurero era un tiradero de basura, teníamos problemas de drogadicción. En ese punto, bueno, se hizo completamente la intervención. Tlaxcuapan, en Hidalgo, Jaltenco, es importante reconocer el tipo de material, el tipo de arquitectura. Evitamos en su conjunto poder utilizar aires acondicionados. Tenemos entrepisos en general, tomamos el tema de ventilación, orientación, el tema de los materiales con la finalidad de no utilizar aires acondicionados, ya sea Sonora, ya sea Ciudad de México. San Blas, Cuernavaca, la remodelación completa de la Casa de Cultura Lázaro Cárdenas, esta casa tan emblemática donde el general Cárdenas pasaba gran parte de los fines de semana y con parte de su propio gabinete. La alberca, la casa, hoy en día es un centro cultural que atiende a la población de la comunidad de Palmira. Siguiente lámina. Tenemos en el caso de educación y cultura algunos ejemplos: Calakmul, Nextlalpan, Puebla, el Centro Cultural La Carmela, una antigua hidroeléctrica de principios del siglo XIX que estaba obviamente en un estado de abandono, pero que sirvió mucho para poder dar y dotar agua a la ciudad de Puebla. Se rehabilitó por completo como un centro cultural. Y en el caso de Progreso, un elemento que acordó el señor presidente con el gobernador es la creación de un museo, el Museo del Meteorito, como un elemento para la atracción y fomento del turismo
urbanismo a nivel local. Siguiente lámina, tenemos en lo que corresponde a algunos ejemplos de salud y seguridad, Tonanitla, Ayoxuxtla, Raum, en los pueblos yaquis, tenemos muchos equipamientos en cada uno de los 8 pueblos yaquis. Tultitlán, algunos ejemplos de estaciones o equipamientos de estaciones de bomberos que en Tijuana también los estamos presentando. Siguiente lámina. Salud y seguridad, Felipe Carrillo Puerto, igual equipamientos en el caso del sur-suroeste, el uso de maderas tropicales como elementos estructurales en la arquitectura, elementos madera certificada. Entonces es un ejemplo, digamos, de la adecuación del diseño arquitectónico, el uso de los materiales dependiendo de cada uno de los lugares donde estamos interviniendo. Hemos perdido históricamente el uso de las maderas estructurales en los elementos arquitectónicos, es algo que promovemos, además de que esas maderas son certificadas y se compran a ejidos en la zona. Algunos ejemplos en el caso de Sonora, en Escárcega, en Solidaridad, este tema de seguridad y salud pública. Siguiente lámina, tendríamos algo muy importante que son los mercados públicos. Hoy en día muchos mercados públicos a nivel nacional ya han cumplido su ciclo de vida. Muchos de estos se conformaron en las décadas de los 60s, 70s y son infraestructuras que si no tienen un buen mantenimiento máximo pueden tener una vida útil de 50 años. Son algunos mercados que reconstruimos por completo, como Alcalco, el mercado 27 de octubre con más de 360 locales, Valladolid con más de 250 locales, Benito Juárez, Bacalar, todos son equipamientos, infraestructura, en muchos casos hay que reconocer que están en las inmediaciones de los 3 proyectos estratégicos del gobierno federal, en las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, en el corredor turístico del Tren Maya y en el corredor del Istmo de Tehuantepec. Siguiente lámina, igual seguimos algunos ejemplos, Tultitlán, Teapa, Tlaxcala, Calakmul y Matamoros, son digamos algunos ejemplos de mercados públicos que hemos desarrollado. Siguiente lámina, en temas de deporte, en el caso de San Blas es un centro cultural multifuncional que tiene áreas deportivas, Teapa, Centro Deportivo y Social, Los Cabos, Benito Juárez, Tijuana, algunas de las tipologías y diseños en espacios deportivos a nivel nacional. En la siguiente lámina tendríamos igual en Agua Prieta, Hermosillo, el Estadio Torespino, Izamal, Ecatepec, probablemente el parque urbano de mayor densidad que se tiene, porque Ecatepec es el municipio de mayor densidad urbana que tenemos a nivel nacional y es una intervención considerablemente importante. Vamos a hacer la segunda etapa este año, entonces podría ser el parque público de mayor afluencia a nivel nacional debido a la densidad poblacional del municipio de Ecatepec, Ciudad Juárez, algunos ejemplos que hicimos en el 2019. Siguiente lámina. Algún tema aquí, estamos hablando del tema de las premiaciones en arquitectura y urbanismo, pero la arquitectura como mecanismo de inclusión social. Entonces, un elemento fundamental del programa es el uso de la arquitectura como un mecanismo para poder promover la inclusión de las propias comunidades donde llevamos estos equipamientos. Es un mensaje, digamos, muy contundente por parte del gobierno federal de que la política pública en materia de equipamientos pues tome en consideración la arquitectura, el valor agregado del diseño arquitectónico, algo que consideramos que se ha perdido en las últimas 3-4 décadas, pero que en México se tomaba seriamente a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX. Algunos reconocimientos que hemos tenido en temas educativos, deporte, parques, plazas, comercio y salud. Siguiente lámina, un tema muy importante que es el tema de la planeación, que es el tema, digamos, de empezar a cosechar frutos a 10, 20, 30 años, que es poder garantizar que los instrumentos de planeación que son los que sustentan los usos de suelos municipales estén actualizados. Un dato muy importante y lamentable es que solamente el 20% de los municipios a nivel nacional tienen actualizados sus programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico. Sin embargo, se siguen dotando de usos y permisos de construcción. Un elemento fundamental en el tema de planeación es dónde no debemos de urbanizar, cuáles son esos bosques, esos manglares, esas zonas de recarga de mantos acuíferos, y tomando como elemento central en la planeación donde no debemos de urbanizar, cómo urbanizar de la mejor forma posible. Hoy en día hemos implementado 4 programas regionales, que es el programa del sur-suroeste, donde está el paso del Tren Maya, el programa del Istmo de Tehuantepec y en las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, 8 programas metropolitanos, 4 estatales y 68 municipales. Este año vamos a hacer 4 metropolitanos, 4 estatales y 121 municipales. Esto casi llegando a la meta de los 200 programas municipales. Esperemos que el próximo año con esta tendencia podremos haber concluido el sexenio organizando la planeación en más de 350 municipios a nivel nacional. ¿Sería cuánto, señor presidente? Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y todos. En esta parte de la exposición queremos rescatar básicamente 2 temas, que es el Programa Nacional de Reconstrucción y el Programa de Vivienda Social. En la primera parte, los resultados que llevamos hasta el día de hoy respecto al Programa Nacional de Reconstrucción son 68.717 acciones con 32.438 millones de pesos invertidos por todos los sectores: educación, salud, cultura y vivienda. Así es la distribución: 6.043 acciones por parte de educación, todos los planteles educativos de los distintos niveles, 10.499 millones. En salud, 161 acciones, 5.852 millones de pesos. Por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, muchos centros, templos y centros culturales, 1.265 acciones con 5.649 millones de pesos. Por parte de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, se han desarrollado 498 acciones, 913 millones de pesos. Y en vivienda, 60.750
30 acciones, 9.525 millones de pesos. Entonces pueden ver, se ha desarrollado en 10 entidades, 887 municipios que fueron afectados por los sismos de 2017 y de 2018 en Oaxaca. Los avances generales los podemos ver del lado derecho, ya obras concluidas 93.3%, obras en proceso 6.5% y por iniciar 0.2%, que se refiere básicamente a un convenio de colaboración entre la Secretaría de Cultura y la Comisión Nacional de Vivienda para la recuperación de vivienda patrimonial. Adelante. Estos son solo algunos ejemplos de los distintos tipos de intervención, de educación, de vivienda, de salud y de patrimonio a través de sitios o a través del INAH. En la siguiente podemos ver particularmente el tema de vivienda, que se refieren a estas 60.750 acciones. De daño parcial fueron 17.113 intervenciones, de daño total la gran mayoría, 43.271, y de vivienda patrimonial 366 acciones. Ustedes pueden ver esta distribución. La gran mayoría de las intervenciones fueron efectivamente las entidades con más afectación: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla. Adelante. Para 2023, que se tiene proyectado y con lo cual se concluirá este programa, son 14 acciones del sector salud, de cultura 876 y de vivienda 2.382, que se distribuyen en estos estados y por entidad. En total, 3.274 acciones, 1.239 millones de pesos. Y es importante resaltar que efectivamente con ello se cumple con el objetivo del programa y se cerraría este año. En la siguiente, aquí ya pasamos al tema de vivienda. Además de las acciones desarrolladas a través del Programa Nacional de Reconstrucción, son 253.855 acciones que ha impulsado la Comisión Nacional de Vivienda de distinto tipo. 80.033 para para ampliación, 141.854 para mejoramientos y vivienda nueva, prácticamente 32.000 acciones. Está presente en las 32 entidades del país y se ha variado el presupuesto asignado yendo a la alza. Adelante. Estas acciones de vivienda están enfocadas en mucho a los proyectos prioritarios del Gobierno de México y solo quisimos mostrar algunos ejemplos en lo que se ha realizado en Tren Maya para apoyar a las familias que están a lo largo y ancho del trayecto. 35 acciones de vivienda nueva más 20 adquisiciones. Se compraron ya en zonas como Campeche, donde ya se pudo reubicar a las familias. Otro ejemplo es el tren interoceánico, donde los apoyos fueron 10.880 en vivienda y aplicaron los dos programas, el Programa Nacional de Reconstrucción y el Programa de Vivienda Social. Aquí vemos algunos de los ejemplos de lo que se ha realizado. Estamos por concluir el proyecto de Salina Cruz, que ayudará a reubicar a algunas familias que estaban habitando sobre el derecho de vía. Otro dato muy importante que queremos compartir con ustedes: si recuerdan, en 2020 el presidente instruyó para desarrollar un programa específico para ayudar a la reactivación económica en el país en el contexto del COVID. Este programa se concluyó a lo largo de 3 años. La meta original era de 165,000 apoyos, de mejoramiento 35,000 pesos, de ampliación 90,000 pesos. Se logró en estos 3 años no solo la meta, sino la superamos un poquito, 168,725 apoyos, con esta inversión 8,200 millones de pesos en 18 entidades, 96 municipios. Adelante. Lo que las familias han realizado con estos apoyos es bastante. Han alcanzado a mejorar su calidad de vida en función de aportar mano de obra de la propia familia, de la comunidad. Entonces consideramos que el objetivo del programa se cumplió y dio muy buenos resultados. Adelante. Entonces, como resumen de todos los programas, total durante estos 4 años se ha alcanzado una meta de 314,605 acciones de vivienda de distinto tipo, desde mejoramiento hasta el tema muy particular de vivienda patrimonial. Adelante. Para 2023, ¿qué se tiene programado en materia de vivienda a través de la Comisión Nacional de Vivienda? Son estos 3 esquemas. Efectivamente, concluir con el Programa Nacional de Reconstrucción en estas 6 entidades con 2.382 acciones, el Programa de Vivienda Social con 8.017, y se enfocará básicamente a fortalecer los proyectos prioritarios que tienen que ver efectivamente ahora con las líneas que unen el tren interoceánico con el Tren Maya y los planes de justicia como Yaquis, Guarijíos, Mayos en Sonora. Ceris también. Esto es básicamente proyectos prioritarios. Y ante el impacto tan positivo del programa emergente, continuaremos entonces ahora con la versión del esquema por una mejor vivienda, con estos apoyos para las familias en 56.112 apoyos, 144 municipios, 23 entidades y una inversión de 2,000 millones de pesos. ¿Qué esperamos efectivamente con esto? Que a través ya el acumulado de 2019 a 2023 serán 381.116 apoyos, y esto implicará beneficiar a 1.500.000
224,000 personas. Adelante. Por las preguntas que se hicieron ayer en la mañanera, también quisimos destacar el tema del Programa Nacional de Reconstrucción en Puebla. Esto es lo que se ha hecho en reconstrucción, en educación 604 acciones, en vivienda 11,820, en cultura 364 y en salud 12 acciones. Se ha intervenido en 113 municipios, lo cual ha generado 50,000 empleos directos y 152,000 indirectos. Están prácticamente concluido el 92%, 7% está en proceso y el 0.1% se refiere efectivamente a vivienda patrimonial. Aquí vemos los detalles. Del sector cultural, finalmente, que tiene que ver con las dos instituciones responsables, la Dirección General de Sitios y Monumentos de Patrimonio Cultural, es el desglose de la lámina anterior, 132 acciones, y por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 325 acciones. Es lo realizado particularmente en Puebla. Por la pregunta de ayer, estos son los ejemplos de lo realizado en Puebla a través de los 4 sectores: educación, cultura, salud y vivienda. Muchísimas gracias. Permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Queremos enfatizar el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de México a través del Programa Nacional de Reconstrucción para atender el mayor reto que ha tenido en la historia de nuestro país, las afectaciones que desastres naturales han registrado en el patrimonio cultural de México, que, como todos sabemos, es una potencia cultural por su diversidad, por su inmensa riqueza histórica y cultural, y enfatizar el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de México junto con actores muy importantes aliados en este proceso, fundamentalmente con las comunidades, con los gobiernos municipales y los gobiernos estatales, así como con las asociaciones religiosas. Una buena parte del patrimonio que se dañó en los sismos del 17 fueron templos religiosos, corazón del tejido social de las comunidades, y que en muchos casos tuvieron que ser cerrados mientras se restauraban. Hemos restaurado 1,579 templos y también hemos restaurado arquitectura civil, en la que incorporamos palacios municipales, museos, casas de cultura, bibliotecas, fuentes, acueductos, kioscos, vivienda tradicional que conforma el paisaje histórico urbano de nuestras localidades tradicionales. En el caso del patrimonio religioso, hemos atendido bienes que están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en los centros históricos de Puebla, de Oaxaca, de la Ciudad de México, y por supuesto hemos colaborado muy intensamente con la Iglesia Católica, quienes se han sumado a este esfuerzo para poder establecer nuevos protocolos de conservación y mantenimiento para que cuando vengan nuevos sismos, el debido mantenimiento que tengan estos inmuebles permita que los daños no sean tan graves como fueron en el 2017. En el marco de este proceso, por supuesto, hemos atendido la Catedral Metropolitana, principal monumento religioso del país, por su significado histórico, religioso y social, y queremos informarles sobre lo que comúnmente sucede cuando intervenimos un monumento de esta antigüedad y de esta historia. Encontramos algunas sorpresas y queremos informarles sobre un hallazgo que tuvimos en la restauración de catedral. Tenemos un pequeño video para mostrarles, si nos permiten, por favor. Durante la intervención arquitectónica y estructural de la Catedral Metropolitana que realiza la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, surgió un hallazgo de relevancia histórica a las 10:32 horas del 30 de diciembre de 2022. Cuando se ejecutaban trabajos de aplanados al interior del tambor de la linternilla, en la cúpula central, se desprendió una baldosa de barro que cubría un nicho orientado al norte. Al interior del nicho, un restaurador encontró una caja rectangular de plomo. La tapa de la caja contenía una inscripción en latín con el siguiente texto: Jesús Nazarenus Rex, Joaeorum, titulus triunfalis defendenos, ab omnibus malis, sanite Deus ante fortis, sante immortalis, miserere nobis. Junto a este primer hallazgo, se advierte la presencia de 4 baldosas de barro contiguas que cubrían otros nichos que albergaban cajas forjadas de plomo con inscripciones en latín con las leyendas: Sante Gabriel, ora pro nobis 22, Sante Rafael, ora pro nobis 21, Sante Johannis Euaer, ora pro nobis 20. En consecuencia, la contratista notificó de inmediato a la Residencia de Obras sobre el hallazgo, quien se encargó de dar aviso al director general y a las autoridades correspondientes del INAH. De este primer hallazgo se instruyó a la empresa ejecutora de los trabajos seguir verificando la existencia de más nichos. Durante el transcurso de 8 horas se encontraron 19 cajas más, todas fabricadas en plomo, algunas de ellas con inscripciones que hacían alusión a santos o seres divinos, y otras con la tapa grabada sin data, ni otro signo que permitiera suponer el contenido de estas. Al término de la jornada, se tenía conocimiento de la existencia de 23 cajas con inspiraciones religiosas, que contenían distintas pinturas, cruces de madera y palma, así como distintos fragmentos que posiblemente conformaban medallones de barro y cera. En la caja perteneciente a San Juan Bautista se encontró una nota referente a su hallazgo en 1810 por uno de los pintores que intervinieron en ese año en la catedral y que posiblemente eran parte del equipo del arquitecto Tolsá. Esta caja fue la única hallada y abierta en ese año, y menciona Severo Arceo y Nicolás Serrano, pintores, y José Félix, José Sicilio y Juan García, albañiles, y Juan Flores, sobreestante, cuando se pintó esta cúpula, año de
1810, encontraron estas reliquias de su santidad Juan Bautista. Rogar a Dios por sus almas, por amor de Dios. Era virrey el señor arzobispo don Francisco Javier de Lizana y Beaumont. Gobernaba en España Fernando VII y en Francia Napoleón Bonaparte. Derivado de los hallazgos, se implementaron acciones de protección que incluían el registro del emplazamiento, medidas y descripción breve de las cajas y el sellado nuevamente de los nichos, restringiendo totalmente el acceso a ellos, con la intención de resguardarlos hasta que los restauradores especialistas del INAH pudieran acudir al sitio del descubrimiento. Una vez que el INAH, a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, realizó la exploración, registro y trabajos de conservación del contenido de estos bienes patrimoniales y de las cajas de protección, se prevé que éstas sean reintegradas a su posición original en el arranque del cimborrio de la linternilla de la cúpula central de la Catedral de México, acción que se prevé concluya a finales del mes de enero del presente año. Muy emocionante este hallazgo, nos habla de la época final de la construcción de la catedral, culminada por el arquitecto Tolsá, que en la hipótesis de los investigadores y de los teólogos de catedral, estas cajas contienen imágenes de los santos protectores que tienen un manto de protección al conjunto catedralicio de nuestra ciudad. La importancia histórica y el referente que nos dejan la nota de los pintores y albañiles que encontraron una de las cajas en una intervención posterior, nos habla de la importancia de la referencia histórica de estos monumentos en la cultura de nuestro país. Los trabajos de la catedral ya los hemos terminado, solamente falta reintegrar las 21 cajas a su sitio para mantener esta tradición de protección religiosa al conjunto catedralicio y comentarles también que el Gobierno de México ha estado muy atento a la conservación de este monumento. En una primera etapa se hizo una intervención importante para mantener la estabilidad del monumento, que sabemos, como todos los otros monumentos del Centro Histórico de la Ciudad de México, se hunden paulatinamente ante el antiguo lecho lacustre que tenía la ciudad, y se atendieron los pilotes de control para mantener la estabilidad de su estructura. Se retiró toda la flora parásita que crece en las juntas de las piedras. Se rehabilitó con la ayuda de la Comisión Federal de Electricidad todo el sistema eléctrico de la catedral para evitar algún chispazo y un siniestro por incendio, y también se rehabilitó el sistema de pararrayos de la catedral para protegerlo del golpe de un relámpago en una tormenta. En la intervención que terminamos este año, a fines de diciembre más bien, y que atendió los daños que afortunadamente fueron menores en las dos torres y en las cúpulas de la catedral, ya han sido terminados y estamos por devolver a la comunidad de la capital y a todos los visitantes que vienen a visitar este señorial monumento para dejarlo seguro y resistente ante los próximos sismos que sabemos que vendrán. Es cuanto, muchas gracias. Nos sorprendimos del mejoramiento porque quedó un aspecto 100% muy agradable. Es una obra que no tiene precedente lo que se ha hecho. Es un lugar muy agradable donde todas las familias pueden disfrutar en un juego, platicar, convivir. Le han dado su toque artístico de los compañeros y compañeras que han participado acá. No, pues realmente agradecemos, pero muchísimo al presidente, y pues toda la gente de la comunidad está pero muy satisfecha y contento con este desarrollo. Yo sí saca buscarle presidente de Guichi México Firuca por Villa Chive a Guichi Neira Cachiña Guayuni, vende Cayuni, lo voy por lado, vaya. Sale na yeche no duraría, bueno, no ana, como ciudadano la Neira Vindira Cana yeche no, voy a Cachiña Cayuni de México, diga. El programa de mejoramiento urbano es una de las estrategias prioritarias del Gobierno de México. Llevando bienestar a las colonias más pobres del país, hoy se construye obra pública de calidad de norte a sur. Al día de hoy se han ejecutado casi 1,000 obras en 135 municipios del país. Estas obras han recibido más de 90 premios y reconocimientos de arquitectura, tanto nacionales e internacionales. Como parte de este programa, alrededor de 250,000 familias han recibido apoyo para el mejoramiento, ampliación o vivienda nueva. Y casi 40,000 han recibido por primera vez las escrituras de su casa. Estas acciones han generado más de 370,000 empleos. Con la construcción de nuevos parques, mercados, plazas públicas, centros culturales, deportivos y mucho más, la transformación de México se vive en el territorio. Bueno, pues queremos informarles sobre este importante programa. Abrimos para preguntas. ¿No tenemos pendientes? No, pues los 3 y 2, 5, empezamos. Hola, señor presidente. Soy Maya Barbuch de Bloomberg News. Quisiera preguntar sobre Pemex. Pemex tiene que repagar casi 10,000 millones de dólares de deuda este año y de esta casi 6,000 millones solo en este trimestre. ¿El gobierno federal va a apoyar a pagar esa cantidad? En caso de que sí, ¿de dónde van a conseguir el dinero? ¿Se podría precisar de qué forma el gobierno podría apoyar a Pemex? ¿A través de una inyección de capital o a través de una reducción de impuestos, por ejemplo? Sí, hemos estado apoyando a Pemex. Lo vamos a seguir haciendo porque es el rescate de la empresa pública más importante de nuestro país. Es una de las empresas más importantes del mundo en el sector petrolero. Y
todos los vencimientos de deudas anteriores se están pagando puntualmente y siempre con el apoyo de la Secretaría de Hacienda. No dejamos a Pemex sin respaldo. Acerca de estos vencimientos, ya Hacienda tiene un plan junto con la dirección de Pemex y se va a cumplir en tiempo, en forma, se va a pagar puntualmente. Ya tienen, repito, un plan para cubrir deudas para este año. Incluso contemplados estos recursos en el mismo presupuesto público, en los techos de endeudamiento que autoriza el Congreso. Más detalles, pues con la Secretaría de Hacienda les voy a pedir que atiendan tu planteamiento, que expliquen cómo van a cubrir estos vencimientos de créditos. ¿Se podría decir cuándo van a anunciar el plan y si Hacienda va a hacerse responsable solo por una parte o por todas las amortizaciones que ustedes tienen que pagar? Sí, es un plan que tiene. Sería cosa de que hoy mismo Hacienda nos informara de cuándo da a conocer este plan y sí, respaldo total de Hacienda. Lo hemos venido haciendo. Lo que tú mencionas, por ejemplo, disminuir de impuestos a Pemex para ayudar a la empresa. ¿Eso lo podrían seguir haciendo hasta más? Sí, se ha hecho desde el primer año y lo vamos a continuar haciendo. Y otras acciones, el que se ayude con la transferencia de deudas de Pemex a deuda soberana, a deuda de Hacienda, es una práctica también importante porque incluso las tasas de créditos son más bajas, lo que es deuda soberana, que es lo que son deudas de Pemex o de Comisión Federal de Electricidad, pero Hacienda puede informar desde hoy sobre esto. ¿Y se sabe cuánto más podrían reducir los impuestos o cuál es la meta? No tengo el dato exacto, pero sí, año con año les hemos apoyado. Y se sabe, usted dijo que está dentro del presupuesto aprobado por el Congreso, ¿de dónde sacaron esa cantidad que podrían aportar a Pemex? No se tiene todavía una cantidad exacta, o eso Hacienda y Pemex manejan, ¿no? Lo que se va a requerir. Pero no tenemos problemas en cuanto a finanzas públicas. Afortunadamente tenemos finanzas públicas pues sanas y México tiene para los financieros un buen manejo del presupuesto. Eso es lo que se sabe, se conoce. En el mundo financiero donde hay mucha información, saben que nosotros tenemos una hacienda pública muy sólida. Datos, por ejemplo, de que no hemos recurrido a deudas adicionales durante los 4 años que llevamos. La mayoría de los países, casi todos, recurrieron a créditos. Nosotros no. La deuda nuestra no ha crecido en términos reales porque no hay deuda adicional solicitada. Es menor el crecimiento de deuda nuestro que el crecimiento de deuda que hubo en el gobierno del presidente Calderón y del presidente Peña. ¿El gobierno entonces no emitiría más deuda para poder pagar las deudas de Pemex? Yo creo que es de acuerdo a lo que el Congreso autorizó. No podemos rebasar eso. Se envía la ley de ingreso, el presupuesto, y ahí va la solicitud de techo de endeudamiento y no se puede rebasar. Okay. Y en el segundo tema, estamos viendo que en otros países, como Estados Unidos o Brasil, la inflación se ha desacelerado significativamente y ahora está abajo de la inflación en México, que se mantiene cerca del 8%. ¿Por qué cree que la inflación en México no está yendo a la baja más rápidamente? Pues son otros factores. Tenemos menos inflación en energéticos porque estamos interviniendo de manera directa. Tenemos más posibilidad de control de precios de combustibles que no han aumentado. Sin embargo, en lo que corresponde a alimentos es mayor nuestra inflación con relación a Estados Unidos. No sé si tienes ahí la lámina de inflación para que tengamos una idea. Nuestro pronóstico es de que va a bajar este año la inflación. No quiero equivocarme, como se equivocan los expertos, pero va a bajar. Eso sí lo aseguro, en eso sí. Así estamos. Ese es el inicio, 7.9, esto es lo que les comentaba, en energéticos 0.3, que no aumenta el precio de las gasolinas, del diésel, pero tenemos aquí 3.8 y 3.8 de otras mercancías. Con respecto a Estados Unidos, ellos han bajado aquí, llegaron a tener hasta 3 puntos y están bajando, y tienen también más bajo lo de alimentos, en mercancías que en general sí están más altos que nosotros, y Europa está así, ellos sí tienen problemas con energéticos, menos problemas que nosotros en alimentos, y en otras mercancías estamos prácticamente igual. Nuestro pronóstico es que va a bajar nuestra inflación, y estamos haciendo todo para lograr ya
Por ejemplo, se alcanzó la meta de estabilizar precios de la canasta básica de 24 productos. Eso hay que agradecerlo pues a industriales que nos están ayudando, a cadenas comerciales. Se llegó a un acuerdo con ellos de ofrecer esta canasta básica de 24 productos en 1.039 pesos y ya está abajo de los 1.039. Y vamos a seguir viendo resultados. El aumento último que tuvimos, que tampoco fue mucho, pues se debe a que estamos concluyendo un año iniciando otro, pero ya la tendencia va a ser a la baja. Pero en particular en la cuestión de alimentos, ¿por qué diría usted hay esa diferencia marcada entre México y otros países? Porque tenemos todavía que importar alimentos y acuérdense ustedes que esta es una inflación mundial, este es un fenómeno externo y se abandonó mucho el campo durante todo el periodo neoliberal y no somos autosuficientes. No es lo mismo que el sector energético. Tenemos que comprar maíz. Ya estamos prácticamente produciendo en México todo el frijol que consumimos porque estamos impulsando la actividad productiva, estamos ayudando a productores de maíz, de frijol, pero también importábamos frijol y seguimos importando mucho arroz, como 80% de lo que consumimos, porque se abandonó por completo la producción de arroz y así en otros alimentos. Ahora tenemos un plan que consiste primero en llegar a este acuerdo con los que distribuyen alimentos, esta canasta básica. Segundo, estamos impulsando mucho la producción, precios de garantía para productos del campo. Estamos llevando a cabo un plan muy importante de entrega de fertilizantes de manera gratuita. Este año se van a entregar fertilizantes en todo el país a 2 millones de productores. Esto va a incrementar la producción de alimentos, que ha venido incrementándose año con año, pero no hemos podido pues contrarrestar el rezago histórico que se tiene. Y también estamos tomando medidas para quitar aranceles y poder importar alimentos, para que si se consiguen alimentos más baratos, cuidando los aspectos sanitarios, se puedan introducir con el propósito de que no haya monopolios que estén controlando precios, que haya realmente un libre mercado. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y hay nuevas medidas que podrían introducir en estos meses si ven que no hay una desaceleración más marcada? O sea, entiendo que los planes incluyen a largo plazo aumentar la producción, pero obviamente toma tiempo, ¿no? Y la inflación sigue afectando a corto plazo. Entonces, ¿están considerando introducir nuevos planes o quedarse con los planes ya existentes? Con lo que tenemos va a ser suficiente. Okay. Va a ser suficiente. Ese es nuestro pronóstico y eso es lo que estamos proyectando. Yo creo que en los datos que dé a conocer el INEGI sobre la inflación ya se va a ver la disminución. Pero en los próximos datos. No hay un número exacto que usted tiene para el fin del año. No, sí, hay una referencia, pero no quiero exponer. Muchas gracias. Que muy poco tiempo, ya para los próximos datos del INEGI, ya se van a ver. Pronto, muy pronto, para que no vayan a decir los expertos, ¿no?, de los periódicos que me equivoqué. Hasta ahora no me he equivocado, sí, entonces no me quiero equivocar. Mejor vamos a ser prudente, hay que actuar de manera precavida, ¿no?, porque andan buscando a ver qué digo y que nos equivoquemos, pero vamos bien, vamos bastante bien, y así lo sabe la gente, de primer aviso, pero vamos también. Sí, que les voy a presumir, ofrezco disculpas, que sí voy a tirar aceite. Miren cómo estamos en la encuesta de ayer. Esto es con relación al mundo. A ver qué susto, porque me da pena. Sí, es la encuesta de la Morning Consult, que es una empresa que realiza estos sondeos y encuestas en todo el mundo de los principales líderes de las democracias. Y bueno, pues el resultado del día de ayer, porque cada jueves se da a conocer esta encuesta, es, por supuesto, pues el mandatario de la India, Narendra Modi, pues sigue encabezando las preferencias de los ciudadanos en su país con 77%, 19% digamos desaprueba, pero bueno, pues tiene un 58% de resultado neto. El presidente Andrés Manuel López Obrador, de la semana pasada a la semana actual, subió 2 puntos, en 68%, sobre 27% que desaprueba su gestión, con un 42% de saldo neto. El presidente de Suiza, Alain Berset, tiene un 60% contra 25% desfavorable. Anthony Albanese de Australia, primer ministro, tiene 58% frente a favor de aprobación ciudadana, frente a un 30% de desaprobación. Giorgia Meloni, la primer ministra italiana, tiene un 53% favorable y 39% de desaprobación. Luis Ignacio Lula da Silva, que pues recientemente tomó posesión como presidente de Brasil, pues tiene un 51% de aprobación de los brasileños frente al 40% que lo desaprueban. Hasta aquí son 6 mandatarios que tienen, digamos, una calificación aprobatoria por los ciudadanos, y el resto, digamos, de los mandatarios que siguen, por ejemplo, Alexander De Croo de Bélgica, pues tiene 36% de aprobación, Joe Biden de Estados Unidos 41% de aprobación, Leo Varadkar de Irlanda tiene 38% de aprobación, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, 39% de aprobación, Pedro Sánchez, el presidente de España, tiene 40%, pero tiene 56% de desaprobación, por eso aparece en el siguiente lugar. Y Ulf Kristersson, que es el de Suecia, tiene 31%, Mateusz Morawiecki de Polonia, 32%, Rishi Sunak, primer ministro del Reino Unido, Inglaterra, 29%. Y bueno, pues el mandatario de Austria,
Karl Nehammer tiene el 30%, Olaf Scholz de Alemania el 31%, Emmanuel Macron de Francia tiene el 29% de aprobación, Mark Rutte de Países Bajos, Holanda, tiene el 27% de aprobación, Peter Fiala de la República Checa el 25%, y pues Fumio Kishida, del primer ministro de Japón, cuenta con el 22%. Son los primeros, bueno, los 20 mandatarios que, aunque miden 22, son 20 los que salen en esta encuesta cada día, digo, cada semana. O sea que vamos bien, desde luego hay que seguir trabajando, y ya por eso me voy a ir, porque vamos a Michoacán, vamos a iniciar hoy en Michoacán el programa de salud, de mejoramiento de todo el sistema de salud público, y vamos a tener reuniones para hacer una evaluación de las sucursales del Banco del Bienestar que ya están operando y las que están en proceso de construcción. Les recuerdo que el Banco del Bienestar va a estar funcionando con todas sus sucursales, alrededor de 3,000 sucursales, es el banco con más sucursales en el país, y se van a dispersar cerca de 600,000 millones de pesos a través de estas sucursales. Todas las pensiones, las becas, los apoyos para campesinos, productores, las pensiones para discapacidad, los apoyos para los jóvenes que están trabajando como aprendices del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, todo, el apoyo a pescadores, todo se va a dispersar a través de estas sucursales con una tarjeta. Entonces estamos llevando a cabo una supervisión para que quienes trabajan como servidores de la nación, promotores de todos estos programas, lo hagan de manera conjunta, se unifiquen abajo, y que la sucursal del Banco del Bienestar sea como un centro integrador para todos los programas de bienestar. Entonces vamos a eso, es muy importante, a terminar de consolidar lo que es un pilar de la transformación de México, la atención preferente a los pobres. Eso es lo más importante. Si me dicen, a ver, contéstenos, usted que habla lento, que no habla de corrido, en un minuto, parado en un solo pie, que eso sí lo puedo hacer, porque todavía estoy jugando béisbol, contéstenos cuál es el plan, qué significa la nueva transformación, qué significa el humanismo mexicano, acabar con la corrupción, que no haya lujos en el gobierno, y todo lo que se ahorre, que sea en beneficio del pueblo, y en especial de los más pobres. He dicho. Por cierto, ganó Wasabi anoche. Esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces van a jugar 2 juegos a mochis. Está la serie final, 3 mochis, 2 Wasabi. Y tocan los últimos 2 juegos en mochis. O sea que si de los 2 gana uno mochis, ya. Pero si de los 2 hace la hazaña que hacía el béisbol, todo es posible, algodoneros, y ganan los 2, pues entonces van a ser ellos los campeones de la Liga del Pacífico de béisbol. Les deseo lo mejor a los 2 equipos y que les vaya muy bien, aunque pues yo estoy a favor de Wasabi. Ahora jugamos antier contra el Seguro. Llevaron refuerzo los del Seguro. Puras leyendas que están en el Salón de la Fama. Chito Ríos, Matías Carrillo, Daniel Fernández, José Luis, el Borrego, su apellido, Sandoval, 4. Y de esos 4, solo Chito tiene 62 años, Matías tiene 59. Y la liga nuestra es de 60 para arriba. El Borrego y Daniel tienen como 55. 4. O sea, y de esos 4, 3 cachirules. Y nos iban ganando en la quinta, 13-6. Y ya estaban celebrando. Y como yo juego primera, y ahí estaba el dólar de ellos. Le dije, ¿saben de béisbol, verdad? Sí. Bueno, ¿qué decía Yogi Berra? Esto no se acaba hasta que se acaba. Y en la sexta y séptima les empatamos. Y todavía estoy macaneando. Batí 2 líneas, no fue muy bien. Y pues es algo extraordinario porque también hace falta el deporte. Y esas leyendas del béisbol son un ejemplo a seguir para los jóvenes. Como los futbolistas. Para mí, uno de los mejores futbolistas de México, pues en toda la historia, es el que estuvo en España, Hugo Sánchez, de lo mejor, y boxeador, Chávez, y atletas, imagínense, Ana Guevara, y muchos ejemplos, y que viva el deporte. Y ahora sí juego porque si no nos deja. Sí, y el gobernador del Estado de México. Me van a acompañar los gobernadores. ¿Sí? Nada más que no quisimos que sea con medios, porque si no se hace un meeting, no vaya a ser que nos cepillen, nos arreglen los del INE. Bueno, nos vemos. Lo que pasó ayer en la noche con este hallazgo de propaganda contra la Junta de Gobierno, ¿se puede dejar?